actualización, procedimientos administrativos y gobierno digital. El día de hoy tenemos como expositores al doctor José María Pacoricari, docente de la Universidad José Carlos Mariátegui y defensor privado, y el doctor José Romero Anguerri, docente universitario. Para dar inicio con este seminario, lo recibimos al doctor José Romero Anguerri. Nuevamente, las gracias al Colegio de Abogados por la invitación que cursa hacia mi persona y a ustedes por escuchar un tema que resulta bastante interesante y ciertamente aparentemente innovador, pero que ya tiene bastante tiempo entre nosotros. Cuando hablamos de procedimientos administrativos y gobierno digital, estamos hablando de nuevas fronteras en los procedimientos administrativos, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de resolver los problemas que tiene que resolver la administración pública y de llevar a cabo las actividades que realiza. Así que este ámbito es un ámbito que se está construyendo cada vez con mayor fuerza en nuestro país. A nivel normativo ya hay una copiosa normatividad, y a nivel dogmático también se están comenzando a escribir textos en relación a esto. Otros países nos llevan mucha delantera, como por ejemplo el caso de España. Rubén Martínez, uno de los mejores escritores en este tema, ya tiene avanzados bastantes estudios, pero de lo que se trata es de sembrar las ideas basilares sobre este aspecto, y de eso trata este evento. Bien, ¿de qué trata el gobierno digital o el gobierno electrónico? Básicamente, esta nueva forma de entender las cosas en el procedimiento administrativo parte de la modernización del Estado. Hace ya bastante tiempo el Estado viene atravesando un proceso de modernización, de reforma del Estado. No es muy completo, no es acabado, pero se han dado pasos importantes. De hecho, en el Acuerdo Nacional, por ejemplo, y desde la perspectiva estratégica, se sentó el objetivo 4, que es lograr un Estado eficiente, transparente y descentralizado. Estos son los grandes ejes del gobierno digital, del gobierno electrónico: lograr la eficiencia, la transparencia y además la descentralización. La política número 24 afirma un Estado eficiente y transparente. Esa es la línea de acción. Sobre esta línea de acción se ha establecido todo un marco normativo, y a la cabeza de este marco normativo tenemos la Ley de Modernización de la Gestión del Estado, la Ley de Bases de la Descentralización y las subsiguientes leyes orgánicas que estructuran el gobierno descentralizado en nuestro país: la Ley de Gobiernos Regionales y Orgánica de Municipalidades, y también la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Este es el marco, el gran marco normativo de la modernización del Estado. ¿Qué es lo que establece la Ley de Modernización de la Gestión del Estado? Básicamente dos aspectos. Una finalidad fundamental, que es obtener mayores niveles de eficacia en el aparato estatal, mayores niveles de eficacia. Ya veremos enseguida de qué se trata esta eficacia, que es además un principio jurídico del desarrollo de las actividades estaduales. Y el objetivo es servir al ciudadano, es el servicio al ciudadano y lograr una gestión transparente, una gestión clara. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo básico de la modernización del Estado. Se enmarca en una nueva perspectiva, y esa nueva perspectiva es la gestión pública al servicio del ciudadano, al servicio de todos.
En la Ley de Bases de Descentralización, que además, según la doctrina del Tribunal Constitucional, es una ley de desarrollo constitucional y que en todo caso forma parte del bloque de la constitucionalidad, se establecen objetivos claros en torno a la descentralización, que, como todos sabemos, es una de las piedras angulares del derecho constitucional, que es la unidad y eficiencia del Estado, la eficiencia en los procesos y sistemas que tiene que llevar a cabo la administración pública y la simplificación de trámites. Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo ha establecido 3 principios basilares. El principio de eficacia, que está en torno al logro de objetivos y metas. El principio de eficiencia, que es donde se centra el gobierno electrónico, que está basado en la optimización de recursos disponibles, procurando una innovación y mejoramiento continuo. Optimización de recursos disponibles es lo que quiere lograr este principio. Es decir, recabar nuevos instrumentos, nuevas herramientas, nuevas estrategias para llevar a cabo las actividades que realiza el Estado, con la finalidad de conseguir eso, las metas y objetivos públicos. ¿Y cuáles son las metas y objetivos públicos? La satisfacción de los intereses generales que se tratan en cada caso. Y además lograr la simplificación, la simplicidad en hacer las cosas, que tengamos procedimientos dúctiles, procedimientos sencillos, procedimientos rápidos, que la acción pública sea rápida, sea ágil y además sea predictible, ¿no es cierto? En el marco de la modernización del Estado se ha estructurado un sistema administrativo, que es el Sistema de Modernización de la Gestión Pública. Este sistema implica un proceso continuo, un proceso de mejora continua, es decir, constantemente el Estado tiene que mejorar sus procesos, tiene que mejorar sus actividades, tiene que mejorar sus normas, su quehacer. Implica una mejora entonces en la forma como el Estado hace las cosas. Y en la medida que el Estado mejore las cosas que hace, va a brindar mejores servicios a los ciudadanos, va a prestar una mejor atención a los ciudadanos. Y además, este sistema se cierra con acciones de monitoreo y control, es decir, que debe haber una constante verificación si es que las actividades que realiza el Estado en realidad están siendo eficaces y eficientes. Y se han estructurado desde la perspectiva del gobierno digital distintos instrumentos. En pantalla vemos algunos de ellos. La Política Nacional de Modernización del Estado al 2021, es decir, al bicentenario, aprobada por Decreto Supremo 04-2013 PCM. El Plan de Implementación de la Política Nacional de Modernización del Estado, también aprobada por una resolución ministerial de la PCM. El Plan de Simplificación Administrativa. La Política Nacional de Gobierno Electrónico, que es la que está vigente, se está reestructurando, reevaluando, porque esta política estuvo vigente entre el 2013 y el 2016 y fue aprobada a través del Decreto Supremo 081-2013 PCM. ¿Qué es entonces el gobierno electrónico? El gobierno electrónico es aquella función que tiene por objeto mejorar, innovar las políticas públicas para la atención al ciudadano. Y se basa el gobierno electrónico en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TIC. ¿Qué es lo que se busca con estas TIC? Redefinir la relación de Estado y ciudadanos. ¿Para qué? Para mejorar la gestión pública, mejorar los servicios, garantizar la transparencia y además la participación de los ciudadanos en el gobierno. Permitir que los ciudadanos
puedan participar en la toma de decisiones, hacerlos más responsables. Y para eso se entrega información, se entrega cuotas de conocimiento para tomar las mejores decisiones. En eso consiste el gobierno electrónico, optar por estas nuevas herramientas, estas nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, la informática, las nuevas tecnologías, y ponerlas a disposición del Estado para que el Estado cumpla de manera cabal sus cometidos. Se ha generado en la presidencia del Consejo de Ministros, más bien se le ha atribuido las facultades en torno al desarrollo del gobierno electrónico, precisamente a través de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, ONGEI. Es la que tiene a su cargo todo este entramado. Estas son básicamente las funciones de esta oficina. Se encarga de normar, integrar y promover el desarrollo de la informática en la administración pública. Impulsa el uso de tecnologías de la información para mejorar el desarrollo del Estado y es el ente rector del Sistema Nacional de Informática. Dirige y supervisa entonces todos los aspectos vinculados al desarrollo de la política informática y en el gobierno electrónico en el Perú. ¿Qué permite entonces el gobierno electrónico? Tiene tres grandes rubros, tres grandes esferas: la simplificación de trámites, el mejoramiento en el funcionamiento del Estado y el mejoramiento de la propia estructura del Estado. En cuanto a la simplificación de trámites, lo que se busca es mejorar la calidad en la atención al ciudadano, simplificando trámites, haciendo que las cosas sean más fáciles, más dúctiles. Para eso se generan distintos entornos, ¿no es cierto?, como módulos de atención al ciudadano, las ventanillas únicas, que por ejemplo están básicamente ahora utilizándose a nivel de procedimientos ambientales. Es decir, si una persona, si una empresa para realizar una actividad necesita de la obtención de distintas autorizaciones y licencias, a través de este mecanismo de ventanilla única solo tiene que iniciar un solo procedimiento para obtener luego una sola autorización para el desarrollo de todas sus actividades, ya no requerir sucesivas autorizaciones. Las entidades que tendrían antes que emitir esas sucesivas autorizaciones ahora solo emiten informes, se hace la gestión más dúctil. Esto es algo que ciertamente no es nuevo, lo estamos importando del derecho europeo, pero ya es importante para la mejora, para la simplificación de trámites. En cuanto al funcionamiento del gobierno, lo que se busca es tener reglas claras, menos marco normativo, menos marco regulatorio. ¿Para qué? Para sentar este principio y valor fundamental del derecho, que es la predictibilidad, ¿no? El dar la certeza jurídica en la realización de las actividades. Y por último, la estructura del Estado. Hace un momento hablamos de la descentralización. Bueno, la descentralización, que es la piedra angular de la estructura del Estado, busca, entre otras cosas, el generar un Estado eficiente, ¿no? Generar un Estado que en realidad cumpla sus cometidos. Otros instrumentos son el Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú, aprobado por Decreto Supremo 066-2011 PCM, que instaura una agenda digital 2.0, que tiene como un objetivo, como el objetivo básico, promover una administración orientada a la población. También se ha estructurado a partir del gobierno electrónico la plataforma única del Estado y se establecen disposiciones en torno al desarrollo del gobierno digital. Se crea a través de la resolución ministerial 119-2018 PCM la disposición de crear en cada entidad del Estado comités de gobierno digital,
¿Cuál es su cometido? El mismo: instaurar las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información, y desregular, desnormativizar. A fines del año 2016 se estableció una nueva revolución en el derecho administrativo, básicamente en los procedimientos administrativos. Se modificó la ley del procedimiento administrativo general y se dictaron distintas disposiciones en torno a estos mismos objetivos. Por ejemplo, el decreto legislativo 1246, que aprueba medidas de simplificación administrativa e introduce la interoperabilidad entre las entidades de la administración pública. ¿Qué es interoperabilidad? Es permitir disponer que las bases de datos, que la información que tienen las administraciones públicas estén interconectadas. Es decir, que si yo requiero para una decisión de determinada información pública, no se la debo de pedir al ciudadano, se la debo de pedir a la entidad del Estado que tenga a cargo esa información. A partir de eso, por ejemplo, se prohibió el pedir copia de los documentos nacionales de identidad. ¿Por qué? Porque el RENIEC es la entidad del Estado que tiene a su cargo esta información. Y entonces, todas las entidades del Estado que tengan bases de datos deben de interconectarse para brindar mejores servicios al ciudadano y dejar de pedir requisitos, dejar de pedir el cumplimiento de determinadas condiciones que ya el propio Estado las ha generado. El decreto legislativo 1310 establece esta obligación de interconectar, por ejemplo, los sistemas de trámite documentario. ¿Para qué? Para permitir el envío de documentos electrónicos al interior de las entidades. Entonces, si yo requiero que la entidad cumpla prontamente y resuelva prontamente un determinado procedimiento, ya no se requeriría que en mi procedimiento esté yendo vía valija a Lima. Sería suficiente con esta interconexión que los documentos que he presentado estén en inmediata disposición de las entidades resolutivas. La propia ley del procedimiento administrativo general, en el marco de esta política de gobierno electrónico, ha establecido, por ejemplo, modalidades de notificación aceptando el uso de correos electrónicos. Eso está en el artículo 20 del TUO de la ley del procedimiento. Se ha generado la posibilidad de generar casillas electrónicas para la notificación. Vean, no solamente el Poder Judicial tiene casillas electrónicas, hay otras entidades que también tienen casillas electrónicas y que están innovando estas modalidades de notificación rápidas, ¿no? Por ejemplo, los INERMINC y en algún caso también la Contraloría. Se ha establecido que las comunicaciones al interior de la administración pública puedan hacerse a través de correos electrónicos. Esto además es una medida de coeficiencia, es decir, el uso de hojas de coordinación, memorandos, informes, ya con papel impreso se está suprimiendo a través de generar correos institucionales que son mecanismos formales de comunicación oficial al interior de las entidades, y también van a ser mecanismos oficiales de comunicación con los propios administrados. Lo mismo la cancelación, por ejemplo, de derechos que están establecidos en los TUPAS, ahora debe de posibilitarse, las entidades deben de posibilitar que se haga con abonos en cuentas o transferencias electrónicas, de manera que ya no habría que recurrir al Banco de la Nación, pagar las tasas para el inicio de los procedimientos administrativos. La colaboración entonces de las entidades, este gran principio del derecho administrativo que permite estructurar una relación de colaboración mutua para el logro de los mutuos objetivos,
tiene que hacerse ahora en base a la interconexión de equipos de procesamiento electrónico. Todas las entidades del Estado tienen que tener equipos de procesamiento electrónico, sistemas de gestión documentaria que estén interconectados. Y en ese sentido, las modificaciones a la ley del procedimiento administrativo facultan ahora a los administrados a solicitar y a recibir la información de manera electrónica, ya no en soporte físico, lo que permite un montón de facilidades. Por ejemplo, mejor gestión de la información, mejor manejo de la información que uno tiene, sintetizarla, sistematizarla y poder tomar mejores decisiones y poder pedir rendición de cuentas al Estado. En ese sentido va el artículo 132 respecto a la recepción de documentos o de datos a distancia. Por último, se ha estructurado un nuevo mecanismo, el procedimiento administrativo electrónico. Es decir, que estos procedimientos ya no tendrían necesariamente que realizarse desde una perspectiva clásica, ¿no? Desde la escrituralidad, que era uno de los grandes principios del derecho del procedimiento administrativo. Ahora ya no. Ahora se puede y se debe de tender a lograr procedimientos electrónicos que permitan manejar de manera inmediata estos expedientes y agilizar la toma de decisiones. El profesor José María nos ilustrará un poco más acerca de este aspecto. Esto, ciertamente, lo que se les ha alcanzado es un aspecto introductorio. Es un compendio de todo lo que el Estado viene haciendo ahora mismo en relación al gobierno electrónico, en relación al uso de la informática y al uso de las nuevas tecnologías para mejorar la toma de decisiones, para mejorar la prestación de servicios y la actividad que lleva a cabo la administración pública. Yo les agradezco por la atención. Muchas gracias. A todos ustedes, muy buenas noches. En esta oportunidad hablaremos sobre el procedimiento administrativo electrónico en el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que es la Ley 27.444. La exposición se va a basar en el articulado que expresamente se refiere a la utilización de mecanismos electrónicos en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Por eso en cada diapositiva van a encontrar la referencia a una norma. Son las únicas normas que hacen referencia a la utilización de mecanismos electrónicos en nuestra Ley de Procedimiento Administrativo General. Veamos. La primera norma a la que se hace referencia a la utilización de medios electrónicos es el artículo 20 del texto único ordenado de la Ley 27.444. Cuando hace referencia esta norma a un medio electrónico, en esta ocasión hace referencia dentro del rubro notificaciones. Para ubicarnos un poco en el tema, el procedimiento administrativo es un conjunto de actos y diligencias tendientes a la emisión de un acto administrativo. Entonces, el procedimiento son actos, diligencias para la emisión de un acto administrativo. En palabras simples, el acto administrativo es una resolución administrativa. Ahora, solo vayamos al acto administrativo, a la resolución administrativa. Esta resolución administrativa es emitida, pero la sola emisión no hace que tenga efectos en el mundo real. Para que tenga efectos en el mundo real es necesario que se notifique. Es decir, que se vaya al domicilio del administrado y se le comunique la emisión de un acto administrativo. Una vez que se le comunique en su casa, entonces él ya puede hacer uso de este acto administrativo o la administración pública puede ejecutar ese acto administrativo. Mientras no se notifique, el acto administrativo es ineficaz. Entonces, cuando la Ley del Procedimiento Administrativo habla sobre modalidades de notificación, indica que la primer modalidad de notificación es la notificación personal, es decir, aquella que va a su domicilio.
En el caso que no se le pueda notificar de manera personal, dice orden de prelación, o sea, solamente si no puedes notificarle de manera personal, lo tendrás que hacer por fax, por telegrama o por correo certificado. Ahora, en el caso que tampoco se le pueda notificar al administrado por esta segunda modalidad, recién pasamos a la tercera modalidad, es decir, notificarlo vía publicación en un diario de mayor circulación de la localidad o en el diario oficial del peruano. Punto aparte, después de explicar las tres modalidades, habla sobre la notificación electrónica, que es la novedad en el procedimiento administrativo general. Respecto de esto, indica que el administrado interesado que hubiera consignado en su escrito alguna dirección electrónica que conste del expediente puede ser notificado a través de ese medio siempre que haya dado su autorización expresa para ello. ¿Qué significa esto? Que cualquiera de nosotros como administrados, en un procedimiento administrativo que realicemos ante una entidad pública que puede ser un gobierno regional, una municipalidad, un ministerio, una gerencia, una dirección, podemos presentar nuestro escrito y en el mismo escrito colocar y decir: autorizo la notificación de los actos administrativos del presente procedimiento administrativo a la siguiente dirección electrónica o al siguiente correo electrónico. A eso se refiere de que el administrado puede solicitar a la administración pública que le notifiquen en un correo electrónico especificado por él mismo, pero para eso debe estar expresamente establecido. Por ejemplo, si usted colocara, por ejemplo, José María Pacoricari con DNI, con domicilio con correo electrónico a usted respetuosamente digo, en ese caso no me tendrían que notificar en el correo electrónico, porque debo decir expresamente que autorizo la notificación de lo que se emite en el presente procedimiento en el siguiente correo electrónico. Es decir, que nadie les puede imponer la obligación de señalar un correo electrónico, ni mucho menos que les notifiquen a través del correo electrónico. Dice: la notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada por el administrado se entiende válidamente efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de recepción de la dirección electrónica señalada por el administrado. Una vez que el administrado autoriza la notificación de cualquier acto administrativo en un correo electrónico, lo que debe hacer la administración pública es esperar a que le llegue una noticia de la recepción. Ustedes saben de que cuando ustedes abren el correo, ustedes le ponen un cheque especial donde cuando la otra persona abre el correo, inmediatamente tú te enteras que ya recepcionaron y abrieron el correo. A eso se refiere. No se refiere a que el administrado va a comunicarle: sí, acabo de recibir el acto administrativo. No. Una vez que lo revise, inmediatamente se entiende que ya ha sido recepcionado la notificación. Ahora, ¿qué pasaría si es que no aparece? La administración pública notifica en el correo y después de 2 días útiles de enviada la notificación electrónica, no hay noticia de que ha recepcionado. En ese caso dice 2 días útiles, es decir, después de 2 días hábiles de haberse enviado la notificación, la administración pública debe proceder a notificar al administrado a través de la notificación personal, esto es, a su domicilio. Es decir, que la Ley de Procedimiento Administrativo General, pese a que el administrado puede haber señalado expresamente "notifícame en mi dirección electrónica", le defiende aún más indicando de que si administración pública, si ves que no hay noticia de recepción de la notificación electrónica, entonces notifícale de manera personal a su domicilio. ¿Ya? Entonces dice: no se impide que la entidad asigne al administrado una casilla electrónica gestionada por ella siempre que cuente con el consentimiento del administrado. En este caso, la notificación se entiende válidamente efectuada cuando la entidad la deposita en el buzón electrónico asignado al administrado, surtiendo efectos el día que conste haber sido recibida. La primera posibilidad es que el administrado le diga a la administración pública:
quiero que me notifiques en este correo electrónico. La segunda posibilidad es que la administración pública cuente con un sistema electrónico de notificaciones, pero como ustedes pueden ver en la diapositiva, se indica con el consentimiento del administrado. Ejemplo, existe una directiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil en la cual se establece la posibilidad de notificaciones electrónicas. El mismo Servir te da una casilla electrónica donde te van a llegar las notificaciones. Al final de la directiva van a encontrar un formato de solicitud de autorización de ser notificado en la casilla electrónica. Es decir, que aun cuando la misma entidad te preste el servicio, no se te puede obligar a aceptar el mismo, ¿ya? Inclusive en algunos casos se indica de que se debe resguardar el derecho de defensa del administrado cuando éste no esté en posibilidad de utilizar los medios electrónicos. Imaginemos que en el caso de la ONP, un administrado de más de 75 años que desconoce la utilización de correos electrónicos, se le pidiera que debe hacer uso de estos. Obligarlo sería afectar su derecho al debido procedimiento administrativo. Por eso, en ambos casos, tanto cuando el administrado solicita él mismo, quiero que me notifiques, y en el otro, cuando te ofrece la casilla electrónica, tienes que prestar tu consentimiento para que te notifiquen. La notificación electrónica es una de las situaciones del gobierno electrónico que se ha extendido mayormente. Indecopi, el OCE, Servir y otras instituciones utilizan las notificaciones electrónicas, en similar situación como se realiza en el Poder Judicial. Continuamos. Vigencia de las notificaciones. Las notificaciones surtirán efectos conforme a las siguientes reglas. Las cursadas mediante correo electrónico y análogos el día que conste haber sido recibidas. Esto está en el artículo 25, inciso 2 del texto único ordenado de la ley 27.444. Esto se refiere a la vigencia de la notificación. Ahora, dice el día que conste haber sido recibidas. Puede ser que el día de hoy me envían la notificación y el día de hoy yo lo reviso. Desde el día de hoy la notificación es vigente. Ahora, la misma norma establece que para efectos del cómputo de plazos, por ejemplo, la impugnación vía recursos administrativos, se está a lo que indica el artículo 142 del texto único ordenado. ¿Qué dice el 142? Dice que si bien la notificación es vigente desde el día de su recepción, para efectos del cómputo de plazo se inicia el cómputo a partir del día siguiente de la notificación. Eso es en el procedimiento administrativo. Es decir, que si la notificación electrónica llega el día de hoy, es vigente a partir del día de hoy. Pero para impugnar o la utilización de plazos se computa a partir del día siguiente de llegada a la notificación. En algunos casos, ¿por qué dice que la vigencia es el mismo día que se recibe? Porque existen actos administrativos en base a la potestad pública de la administración pública donde se requiere que sean eficaces a partir de que ya llega la notificación y esta es recibida. Por ejemplo, SUNAT, ustedes revisan allí los mensajes y inmediatamente se entiende que usted ya, como usted tiene su clave y su password, su identidad, ingresa. Se supone que usted ha recibido ya el correo. Cuando llegue el correo, puede ser que usted le instauren una medida cautelar de embargo. Entonces, esa medida cautelar de embargo va a ser vigente desde el mismo momento en que usted recibe o recepciona la medida cautelar o la resolución de medida cautelar. Para impugnar esta medida cautelar se computará el plazo a partir del día siguiente, pero ya será eficaz el acto cautelar desde el momento en que usted recepcionó el acto administrativo a través del medio electrónico. Otra forma en que se utilizan los mecanismos electrónicos en la Ley de Procedimiento Administrativo General son las comunicaciones al interior de la administración.
Internamente la administración pública se puede comunicar, una administración pública tradicional se comunica a través de memorandos. Entonces el jefe le manda un memorando al subalterno, el subalterno le puede mandar un memorándum a su par horizontal, el jefe a su vez a otro jefe de superior jerarquía, documental, ¿no es cierto? El establecimiento de sistemas electrónicos dentro de una administración pública, sistemas de procesamiento de datos dentro de una administración pública, habilita, por ejemplo, que si a cada servidor público le ponemos una computadora, un ordenador, estos ordenadores los podemos conectar a través de una red. Al conectar a todos los servidores públicos a un ordenador y estos ordenadores estar conectados a una red que responde a un sistema electrónico, se logra la eficiencia y la eficacia de la administración pública. Se logra la simplificación administrativa, porque a través de correos electrónicos se pueden comunicar los órganos al interior de la administración pública. Esto facilitaría muchas cosas en la administración pública, porque ya no sería necesario que alguien se esté levantando a imprimir papel, mandar a notificar para que llegue al otro. Simplemente por vía del correo electrónico notificas a otro órgano, este órgano al otro órgano, o mandas una circular a todos los órganos que se encuentran dentro de la entidad pública. En este caso dice comunicaciones al interior de la administración. La constancia documental de la transmisión a distancia por medios electrónicos entre entidades y autoridades constituye de por sí documentación auténtica y dará plena fe a todos sus efectos dentro del expediente para ambas partes en cuanto a la existencia del original transmitido y su recepción. Es decir, que la sola constancia de que se envió un correo electrónico de una entidad a otra o de un órgano a otro órgano ya da fe de la existencia de esta comunicación y está amparada por el principio de verdad material o de presunción de veracidad. Una precisión adicional. En el derecho administrativo hacemos referencia a una entidad pública. La entidad pública entendemos una persona jurídica de derecho público, centro de imputación de derechos y obligaciones. Ahora, esta entidad pública, por ejemplo una municipalidad, en su interior tiene órganos. Los órganos pueden ser unipersonales o pluripersonales. Por ejemplo, en una municipalidad, un órgano pluripersonal o colegiado es el Consejo Municipal. Un órgano unipersonal es el alcalde, el gerente municipal, un jefe. Entonces, cuando hablamos de comunicaciones entre órganos, nos referimos a las personas que están dentro de la entidad pública. Cuando nos referimos a entidades públicas, nos referimos a esta entidad pública, por ejemplo, municipalidad, que se comunica con otra entidad pública llamada municipalidad. Para facilitar la comunicación podemos utilizar mecanismos electrónicos que harán más rápido la gestión pública y administrativa. Ahora, una de las novedades del procedimiento administrativo de la Ley de Procedimiento Administrativo General es que ahora se incluye expresamente el procedimiento electrónico. Como les dije, el procedimiento administrativo es el conjunto de actos y diligencias tendientes a la emisión de un acto administrativo. Los tipos de procedimiento administrativo son de evaluación previa y de aprobación automática. Los de aprobación automática son aquellos que con la sola solicitud del administrado ya se tienen por aceptados. Por ejemplo, cuando usted va al ticket de embarque en el terminal terrestre, le dice paga $1 para que cruces, eso es un procedimiento de aprobación automática. Procedimiento de evaluación previa, al ONP usted le pide la pensión, tienen que evaluar si cumple con los requisitos y le dan su derecho. Pero la nueva Ley de Procedimiento Administrativo General considera dos procedimientos más. Son los procedimientos estandarizados, donde se ha verificado, por ejemplo, en procedimientos administrativos de licencia de funcionamiento a nivel nacional, que una municipalidad tiene un costo y otra municipalidad tiene otro costo. Entonces, la Secretaría de Gestión Pública de
la presidencia del Consejo de Ministros, crea un procedimiento estándar, utilizable para todas las entidades en el país, evitando la diferencia de requisitos, evitando la diferencia de tasas administrativas. Al lado de los procedimientos estandarizados se han creado los procedimientos electrónicos. Dice que sin perjuicio de los procedimientos tradicionales, es decir, de los escritos, el procedimiento administrativo podrá realizarse total o parcialmente a través de medios electrónicos, debiendo constar en un expediente escrito electrónico. Dice total o parcialmente a través de medios electrónicos, que todo el procedimiento administrativo se lleve a cabo a través de mecanismos electrónicos, o en su caso de manera parcial. Por ejemplo, cuando usted autoriza la notificación vía correo electrónico o a través de la casilla electrónica que le ofrezca la entidad pública. Dice, debiendo constar en el expediente electrónico, por cierto, el escrito electrónico con los medios de prueba también escaneados electrónicos que presente el administrado. El expediente electrónico también contará con los escritos de los terceros administrados, contará con los informes y dictámenes de las entidades públicas, con las actas que realicen los órganos de las entidades públicas. Es decir, que todo el procedimiento administrativo que lo conocemos en papel, muy pronto va a ser ya virtual, digital, y lo vamos a ver en un CD o en un USB o en sistemas de almacenamiento en la nube, y vamos a tener acceso a todos los procedimientos electrónicos. Incluso actualmente, por ejemplo, cuando usted ingresa a la página de la Contraloría General de la República, dice apartado ciudadano, seguimiento de procedimientos, resoluciones del Tribunal de Procedimiento Administrativo Sancionador, encuentre usted todas las resoluciones del Tribunal de la Contraloría, donde usted puede verificar cómo están resolviendo, qué están haciendo. Eso ya es usar los mecanismos electrónicos. Claro que cuando usted lo inicie va a haber procedimientos como los procedimientos electrónicos que se realizan en el OCE, el Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado, donde enteramente el procedimiento es electrónico, la subasta inversa electrónica y otras cosas más. Dice, el procedimiento administrativo electrónico deberá respetar todos los principios, derechos y garantías del debido procedimiento, sin que afecte el derecho de defensa ni la igualdad de las partes, debiendo prever las medidas pertinentes cuando el administrado no tenga acceso a medios electrónicos. Es conocido que en varias partes de nuestro país existen ciudades donde no tienen acceso, como nosotros, a mecanismos electrónicos. El establecimiento de un procedimiento administrativo electrónico de ninguna manera debe implicar afectar el derecho de aquellas personas que no están en la capacidad o no están en la posibilidad de usar estos mecanismos electrónicos. Hacerlo sería crear discriminación, afectar el debido procedimiento y afectar el principio de igualdad entre los administrados. Entonces, si bien estamos yendo hacia una era digital, al gobierno digital, no debemos olvidar que para que se dé este gobierno digital, el Perú y las zonas alejadas también deben avanzar al mismo ritmo que otras partes de nuestro país, lo que va a implicar mejorar el proceso de descentralización. Ya. Dice, los actos administrativos realizados a través del medio electrónico poseen la misma validez y eficacia jurídica que los actos realizados por medios físicos tradicionales. ¿Qué implica esto? Como les dije, el procedimiento administrativo es el conjunto de actos y diligencias, en este caso actos y diligencias digitalizados, tendientes a la emisión de un acto administrativo electrónico. Este acto administrativo electrónico puede contar con una firma digital y también con un certificado digital, conforme a la ley de la materia. Eso cada entidad pública establece los mecanismos de seguridad que solamente el servidor sabrá respecto de su firma digital y respecto del certificado electrónico. Sin perjuicio, estos actos administrativos electrónicos gozarán de la misma eficacia que cualquier acto administrativo
que se emite desde un punto de vista tradicional. Otra norma en la cual se hace referencia al procedimiento, a la utilización de mecanismos electrónicos, es el procedimiento con silencio positivo. Dice: como constancia de la aplicación del silencio positivo de la solicitud del administrado, basta la copia del escrito o del formato presentado conteniendo el sello oficial de recepción, sin observaciones e indicando el número de registro de la solicitud, fecha, hora y firma del agente receptor. Eso es lo que estamos acostumbrados. Presentamos un escrito a la administración pública a través de mesa de partes. Mesa de partes nos pone un sello, la hora, el número de registro y el día en que ingresa su escrito, y le da una copia de su cargo que usted lo guarda. En este caso va más allá la ley y se pone el supuesto e indica: en el caso de procedimientos administrativos electrónicos, basta el correo electrónico que deja constancia del envío de la solicitud. Es decir, que la constancia de emisión de un correo electrónico a la autoridad administrativa o a la entidad pública será suficiente medio de prueba para acreditar la existencia de un silencio administrativo positivo. Ahora, no dice la norma que la constancia de envío del email deba ser a través de un notario público, lo que significa que la solamente impresión de este envío, ustedes lo pueden imprimir en copia simple, será solo de constancia válida. Ustedes dirán: ¿pero por qué? Porque en la administración pública el administrado está protegido por el principio de presunción de veracidad. Se presume que lo que usted dice y presenta es cierto, salvo prueba en contrario. Es decir, que si usted un poco se aviva y hace una constancia de notificación para hacer valer su derecho, es probable que la administración pública acredite: no, aquí no llegó nada. Y si no llegó a nada, se sujeta a las responsabilidades correspondientes, civil o penal. Pero si usted envió el correo, no hay problema de eso. Entonces, esto está en el artículo 34.2 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. El artículo 53 habla sobre la cancelación de los derechos de tramitación. Ustedes saben que cada entidad pública debe contar con un texto único de procedimientos administrativos. Esto significa que cada entidad pública informa a los administrados sobre los procedimientos que se puede seguir en la misma. Entonces, si usted dice: ¿para qué servirá esta entidad?, en la página web puede poner TUPA de tal entidad y va a salir todo lo que esa entidad le ofrece. Entonces, cuando usted pide el inicio de un procedimiento administrativo, puede ser que el inicio de este procedimiento administrativo exija como requisito el pago de un derecho de tramitación, el pago de un tributo a favor de la administración pública. Entonces, puede ser que usted diga: lo voy a pagar directamente, lo puede hacer. Puede ir a pagar a una cuenta en el banco, pero la norma establece que también se pueden usar transferencias electrónicas de fondo. Es decir, sin que directamente intervenga un personal de un banco, usted puede pagar el derecho de tramitación. Sentado en la comodidad de su casa, usted puede ingresar a su cuenta y de su cuenta transferir dinero a la cuenta de la entidad pública correspondiente para que ésta, con la constancia, ya pueda iniciar el proceso y en su caso otorgarle el beneficio del procedimiento administrativo que usted desea. Entonces podemos ver la importancia de los mecanismos electrónicos en un TUPA institucional. Colaboración entre entidades. En atención al criterio de colaboración de entidades, las entidades deben proporcionar directamente los datos e información que posean, sea cual fuere su naturaleza jurídica o posición institucional, a través de cualquier medio, sin más limitación que la establecida por la Constitución o la ley. Se refiere a la protección de datos personales. Entonces, la intimidad del ciudadano se debe respetar, la seguridad nacional, situaciones de interés público se deben respetar. En lo demás, toda entidad pública debe colaborar con otra entidad pública. Por ejemplo, las municipalidades tienen registro civil. Este registro civil que tienen las municipalidades está interconectado a una red, a un sistema de datos unido a la RENIEC. Entonces,
En unión con la RENIEC se puede saber sobre el estado civil de las personas. Esto es la colaboración de entidades públicas a través de mecanismos electrónicos. Entonces, la base de datos de la RENIEC es facilitada a las municipalidades para que éstas puedan prestar un mejor servicio. Entonces, dice, para lo cual se propenderá a la interconexión de equipos de procesamiento electrónico de información u otros medios similares. Equipos de procesamiento electrónico significa redes formadas por ordenadores entre una entidad y otra. La facultad de solicitar información. En el artículo 119.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo General se indica: las entidades establecen mecanismos de atención a los pedidos sobre información específica y prevén el suministro de oficio a los interesados, incluso vía telefónica o por medios electrónicos, de la información general sobre los temas de interés recurrente para la ciudadanía. Es, por ejemplo, usted presenta a través de la página web de una entidad pública un pedido de acceso a la información, algo sencillo que no implique el pago de algún costo en copias. Por ejemplo, un informe a la Defensoría del Pueblo. Todos los informes que la Defensoría del Pueblo ha emitido en el año 2006. Entonces, en ese tiempo usted puede verificar que se expidieron 2 informes. Lo que hace la Defensoría del Pueblo es, a su correo electrónico, por la vía digital y digitalizado, le envía los informes, de tal manera que usted tiene acceso a la información pública. Si se digitalizan los expedientes administrativos, usted también tendrá derecho a obtener un CD o un USB con toda la información del procedimiento administrativo. Entonces, esto es en la facultad de solicitar información. También se extiende la facultad de solicitar consultas. Usted consulta algo y por la vía electrónica le van a responder a su consulta. Recepción por transmisión de datos a distancia. Dice el artículo 132, los administrados pueden solicitar que el envío de información que le corresponda recibir dentro de un procedimiento sea realizado por medios de transmisión a distancia, tales como el correo electrónico. Cuando se emplean medios de transmisión de datos a distancia, debe presentarse físicamente dentro del tercer día el escrito o la resolución respectiva. Para graficarles esta norma un tanto confusa, se refiere a lo siguiente. Esta norma está desarrollada en un procedimiento especial de Indecopi. Entonces, establece, dice, por medios de transmisión a distancia, debe entenderse, dice, la pestaña en el portal web de Indecopi. Entonces, hay una pestaña en el portal web Indecopi. Por ejemplo, bolsa de trabajo. Y ahí existe un ítem para que usted pueda enviar su currículum de manera electrónica. Puede ser que algunos documentos que usted los envía de manera electrónica se requiera de su presentación de manera física. Entonces, ¿qué dice la norma? Dice, una vez que usted abre la pestaña y envía el documento, es el medio de transmisión a distancia por correo electrónico, dice, debe presentarse físicamente dentro del tercer día un escrito. O sea, lo presenta, tiene 3 días hábiles para presentar en forma digital, si así lo exige la ley, no, en forma real, si así lo exige la ley, el documento que usted presentó con anterioridad por la vía digital. Entonces, esa es la recepción por transmisión de datos a distancia. La última norma que hace referencia a los mecanismos electrónicos está en la facultad de la entidad en la actividad de fiscalización. Una novedad del procedimiento administrativo general es que se ha regulado de manera general la actividad de fiscalización, que es una actividad previa al procedimiento administrativo. Por ejemplo, cuando el policía los detiene antes de emitirle la papeleta, esa parte es la etapa de actividad de fiscalización. O cuando usted está tranquilo en su restaurante y de repente aparece Indecopi para verificar si usted cumple con las normas de defensa al consumidor, eso es una actividad de fiscalización. Entonces, ¿qué puede hacer la administración pública en esta actividad de fiscalización? Una de las facultades es la de tomar copia de los archivos electrónicos u otros.
de la empresa privada. Puede tomar copia de archivos electrónicos y después utilizarlos para un posible inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Estas son todas las normas que hacen referencia en la Ley de Procedimiento Administrativo General a la utilización del gobierno digital en el procedimiento administrativo, haciendo más referencia a la notificación electrónica y al procedimiento administrativo electrónico. Es importante para finalizar indicar que nosotros estamos avanzando en esto. En nuestro caso es que nuestras entidades públicas podrán adoptar estos medios, pero en el caso de, por ejemplo, en Europa, existe su ley de procedimiento administrativo electrónico donde ellos están pasando del podrán a que sus entidades deberán usar los mecanismos electrónicos. Entonces, si garantizamos la descentralización en nuestro país, podemos hablar más de procedimientos administrativos electrónicos. Pero si no garantizamos la descentralización en zonas de nuestro país donde no tienen la posibilidad de acercamiento a estos mecanismos electrónicos, debemos seguir pensando en algún podrán, pero todavía no en un deber. Entonces, yo con eso culmino mi exposición sobre el procedimiento administrativo electrónico en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Muchas gracias. Tenemos al doctor José María Pacori y al doctor José Romero Anguerri por sus excelentes exposiciones. A continuación, para continuar con el seminario y como estamos acostumbrados, empezaremos con las preguntas del público. No habiendo ninguna pregunta para poder realizar el día de hoy, damos por concluido el seminario. Damos muchas gracias a ambos expositores por su excelente exposición y damos por culminado el siguiente seminario.